Bueno, es un temazo. Para mí, cuando Dunia me dijo que habláramos acerca de las heridas, de cómo cerrarlas, cómo sanar las heridas, yo dije, wow, qué lindo tema. Y digo lindo porque a pesar de que es un tema duro en el sentido emocional, es un tema que nos deja sobre todo mucha sabiduría a la hora de la experiencia de vida. Nos enseña muchísimo a cómo enfrentar situaciones que definitivamente nos dejan casualmente una herida. Si nos ponemos a asociar la naturaleza sabia, y Diosito en eso no falló para nada, ¿cómo se comporta el cuerpo, la parte física ante una herida? Ustedes han visto y muchas saben que hay heridas físicas, cutáneas, ¿verdad? A nivel de piel, que se infeccionan. ¿Por qué? Porque muy sencillo, eh, han tenido mal cuidado, ¿verdad? O las han cuidado de una forma inadecuada, entonces agarran ciertas bacterias y se infectan. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? La infección es una forma de decir, estoy mal, no me estoy sanando. Entonces ahí es donde viene, uno acude a un doctor si es necesario o bien uno mismo recurre a ciertos implementos para poder curar esa herida. Vamos tanto en la parte de la piel, ¿ok? Conforme el tiempo va avanzando, vamos viendo si vamos sanando esa herida o no vamos sanando. Entonces, dependiendo de cómo vaya comportándose la herida, vamos también trabajando sobre ella. Más o menos por ahí anda también algo muy similar con las heridas emocionales, ¿correcto? ¿Qué pasa si nosotros dejamos una herida de una situación que vivimos en nuestro pasado abierta? ¿Y a qué me refiero abierta? A que esa herida viva día con día en nuestras vidas. El evento pasó hace 20 años y yo todavía la traigo a mi presente. Y tal vez no todos los días, pero por lo menos 2 veces a la semana me recuerdo de esa herida o me recuerdo del daño que me hicieron en ese momento o me recuerdo, uno le puede poner la palabra que pueda, porque en realidad una herida viene a ser un evento fuerte que hemos vivido, que hemos pasado, por el que hemos pasado y nos dejó una experiencia dolorosa. ¿Ok? Toma, mami. A eso básicamente nos referimos con herida. Entonces, como les digo, esa herida puede tener múltiples nombres. Puede llamarse humillación, puede llamarse traición, puede llamarse abuso sexual, puede llamarse abuso psicológico, puede llamarse divorcio, puede llamarse pérdida de algún ser querido, puede llamarse resentimientos y resentimientos al rojo vivo, o sea, en lo máximo, en su máxima expresión. Entonces, es ahí donde, por eso hago la comparación con una herida en la parte cutánea, o sea, en la piel, y una herida en la parte emocional. Sin embargo, hay muchos autores que hablan de que las heridas emocionales son más pesadas y duran más en sanar que una herida en la superficie de la piel. Claro, si lo ponemos a ver, una herida emocional puede durar años en sanar en comparación a una herida superficial, o sea, en la piel, puede durar sus días, sus semanas o bien sus meses, dependiendo de la profundidad y del cuidado que yo le dé a esa herida. Entonces, a esto yo me pregunto, ¿cuántas de las que están en este momento presente oyéndome, cuántas de ustedes hacen limpieza constante, hacen una autovaloración introspectiva de esas heridas emocionales que cargamos? Porque sí les voy a también ser muy directa y sincera. No creo que haya alguien acá que diga que nunca ha tenido una herida emocional. Todos, yo creo que todos, por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de tener contacto con seres queridos y relacionarnos con demás personas, vamos a tener alguna que otra experiencia con algún resentimiento, con alguna humillación, con alguna traición, con alguna injusticia, con alguna situación dolorosa. ¿Ok? Entonces,
más que todo, la invitación de hoy con este tema tan hermoso, tan profundo y tan amplio, es invitarlas a cerrar esas heridas, a sanar esas heridas. La única forma de cerrar es sanándolas. Y la única forma de sanarlas es trabajándolas, correcto. Muchas veces el ser humano es un máster, es un líder en evasión, en hacernos las locas o los locos y decir, ay, sí, esa persona me hirió. Ay, pero ahí ya quedó en el pasado. Cuidado, alerta, porque muchas veces decimos, ahí quedó ya en el pasado, pero no, resulta ser que nos lo topamos o nos la topamos en una actividad o en la calle o donde sea, y muchas personas ni le hablan, o muchas personas ante la persona que nos hirió cruzan la calle, o tan sencillo, en una actividad se sientan largo de esa persona para no tener contacto. ¿Por qué? Porque todavía hay un resentimiento. Y eso nos dice a clara luz, sin palabras, que todavía le resiento a esa persona lo que pasó, lo que pasamos juntos. O el evento o la experiencia que me generó ese dolor. Entonces, ahí tenemos que tener mucha, como les digo yo, mucha alerta en el sentido de trabajar esa herida. Porque chicas, ¿cuántas de ustedes, y yo sé que todas me van a contestar, claro, yo, ¿cuántas desean ser libres, desean tener y amanecer con esa paz, con ese equilibrio emocional y decir, ay, qué rico, un día más, hoy me toca cocinar, hoy me toca hacer ejercicios, hoy me toca ir a trabajar, hoy me toca, pero decirlo de una forma con sabor, con ganas, con equilibrio emocional. Y es casualmente, cómo lograr ese equilibrio es casualmente sanar heridas, cerrar heridas y dejarlas totalmente en el olvido, ojalá. Porque nada hacemos dejándolas en el pasado, porque dependiendo del evento, ese pasado lo puedo volver a traer a mi presente. Y recordemos que vivimos el aquí y el ahora. No vivimos ayer, ni vivimos mañana, no. Vivimos aquí y ahora. Y lo que importa casualmente es aquí y ahora. Entonces, las invito a que reflexionemos qué tanto estamos trayendo del pasado, de esas heridas, a nuestro presente. Y si lo estamos haciendo, empecemos hoy a trabajarlas, empecemos hoy a sanarlas, empecemos hoy a cerrarlas, para entonces tener esta sonrisa en la cara y decir, gracias, Señor. Gracias que pasé por este momento porque aprendí a valorar, aprendí a crecer como persona y también aprendí que hay una forma de perdonar también a los demás. ¿Y cómo lograr eso? Muchas personas en el largo caminar maquillamos esas heridas. Les ponemos bastante rubor, bastante rímel y bastante lápiz labial a esas heridas, porque creemos que así se van a esconder y no las vamos a volver a ver. No, señoras, estamos equivocadas. Casualmente, lo que estamos haciendo es lo que comúnmente llamamos evasión de nuevo. Y no estamos trabajando como se tienen que trabajar las heridas. O bien, por ejemplo, nos topamos a la fulana que sabe que tuve una situación con la otra fulana y ella me pregunta que cómo me siento y entonces yo pongo aquella máscara de tranquilidad y felicidad. Ay, yo súper bien. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Ah, qué dicha, se vuelve la señora y dice. Pero resulta ser que en mí hay una máscara, porque a mí no me interesa tal vez saber de esta persona que me hizo el daño, que me hirió. Y recordemos que también no es que seamos culpables de estas heridas, no. Pero recordemos que fuimos partícipes de una u otra forma. O sea, al estar inmersas en esa situación, en esa experiencia de vida, fuimos testigos de una situación desagradable, que si bien es cierto, a mí me dejó una herida, pero se necesitan al final de cuentas 2 o más personas para que se dé este tipo de interacción emocional. Entonces, insisto,
no necesariamente tenemos que sentir culpabilidad por haber estado inmersas en una situación así. No, 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 no. Sin embargo, está en mí, casualmente, la forma como yo trabaje esa herida, la forma en que yo quiera ocultar esa herida o quiera tapar esa herida o quiera maquillar esa herida. Y como les repito, eso es muy dado en el ser humano. ¿Por qué? Porque es más fácil, chicas. ¿A quién de acá le gusta tocar temas de dolor? Yo creo que a nadie. Muchas veces el ser humano evade el dolor diciendo que nada pasa, todo está bien. O la típica frase que nos enseñan desde muy pequeños y casi desde nuestros abuelos o desde más de nuestros abuelos para atrás. Vamos, la vida hay que levantarse, hay que seguir, la vida continúa. Sí, sí, la vida continúa, pero también tengo que ser consciente de que tengo que trabajar esta herida. Y esta herida, entre más la deje, más se añeja. Entre más se quede añejada, por así decirlo, más se va enraizando en mis emociones. Y en muchos casos he tocado en la parte de consulta, me he topado con personas con que esa raíz es bien extensa y toca ya partes importantes de otras áreas emocionales. Entonces me topo a gente con mucho odio ya. De un resentimiento pasó ya a un nivel más alto y a un nivel del cual hay que poner mucha atención porque ya llegar a niveles de odio para con una persona es una cosa muy seria realmente y nos va carcomiendo nuestra estabilidad emocional, nuestro equilibrio emocional. Muchos autores dicen y hablan de que todos somos responsables de nuestra propia libertad emocional. Está en nosotros trabajar en esa libertad emocional. ¿Qué tanto nosotros trabajamos en esa libertad? ¿Qué tanto nosotros sacamos un ratito, una vez a la semana, una vez al mes, para hacer un recuento de lo que fallé, para recuperar o bien para no volver a fallar? ¿Qué tanto yo una vez a la semana, una vez al mes hago un recuento de todo lo bueno y de lo que me gustaría triplicar eso bueno que hice en el mes? Es importante sentarse, aunque sea una vez al mes, con mi yo interno, o sea, un ratito conmigo misma y evaluar qué necesito mejorar, qué necesito cambiar y también qué necesito trabajar en la parte emocional. ¿Ok? Esto es uno de los pasos que se recomiendan casualmente también para las heridas, para trabajar y abordar e ir cerrando ese capítulo de cerrando heridas. ¿Ok? Entonces, voy de nuevo. Todo ser humano desea tener una libertad, pero esa misma libertad se ve muchas veces sesgada en las personas por nuestras propias creencias. Y estas propias creencias se vuelven hasta nuestros propios limitantes. Por ejemplo, yo no voy a perdonar jamás a esa persona que me ofendió tanto. ¿Ok? Bueno, lo estoy diciendo porque resulta ser que días atrás me peleé con una persona y me ofendió. Sí, me dijo cosas muy fuertes. Pero está en mi creencia y en mi limitante el poner por así decirlo, tener una posición ante lo que estoy viviendo con esa otra persona. Y resulta ser que esa persona es una familiar. Todavía más complejo porque la estoy viendo constantemente porque de ahí es mi familia. Entonces, si yo no trabajo esa herida con esta familiar, ahí le voy dando largas y el tiempo va avanzando, porque chicas, el tiempo no se va a detener a decir, ay, pobre Floria, se resintió con esta persona y entonces démosle tiempo para que piense, o démosle tiempo para que ya se le olvide y se le pase el colerón. No, el tiempo no dice eso, el tiempo dice, hey, sorry, mamita, o se pone al ritmo mío o la dejo atrás con esta herida. Y ahí queda su herida y ahí queda y ahí queda y ahí va quedando. Entonces, ¿cuál es la idea?
que casualmente estas heridas no nos encadenen, no nos amarren, no nos limiten nuestro equilibrio emocional, nuestra estabilidad emocional. Y para ello es importantísimo sanarlas. Y formas de sanarlas, casualmente, bueno, como les decía, esa parte de hacer esa introspección, ¿verdad? Aunque sea una vez al mes o una vez a la semana o cada 15, ustedes se acomodan al ritmo que ustedes deseen. Es importantísimo hacer esa introspección. Otra cosa o concepto que se fundamenta en todo esto de sanar heridas es la aceptación. Necesitamos aceptar que una persona que queremos, por eso nos duele, porque viene de una persona muchas veces que queremos. Entonces, que esta persona que queremos nos dijo cosas difíciles, nos dijo palabras que nos hicieron daño. Pero también está en mí el creerme esas palabras. Por ejemplo, si a mí me dicen, ay, es que sos tonta y dentro del montón de cosas que me dijeron tonta, está en mí el creerme que sea tonta o no. Si yo me creo tonta, aquí yo sí tengo un problema, pero el problema soy yo. A pesar de que la persona me haya dicho todo lo que me dijo, el problema lo tengo yo porque yo me estoy creyendo eso. Voy por eso e insisto y les dije que también eso era tan importante el tema de las creencias que yo manejo de mí misma o con las creencias que yo crecí, ¿ok? Que me van a llevar a limitantes. Entonces, en la medida que yo me acepte, perdón, que yo acepte esta herida, yo empiezo a ver las cosas un poco más diferente. ¿En qué sentido? En concientización. ¿A qué me refiero con concientización? O sea, soy consciente de que estoy aceptando que una persona me dijo cosas que me ofendieron. Pero voy de nuevo. Si hago un listado de esas cosas que me ofendieron, tengo que evaluar por qué me ofende el que me digan tonta, o por qué me ofende el que me digan ladrona, o por qué me ofende el que me digan, eh, no sé, tantas ofensas, pues. ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me siento mal? Entonces, dentro de esta aceptación, la concientización nos va a llevar casualmente a hacer esa evaluación. ¿Por qué? Si yo no soy ladrona, si yo no soy tonta, si yo no soy, digamos que me dijo hasta mentirosa. Yo no soy así. ¿Por qué me dijo eso? O bien, ¿por qué yo me siento tan herida? ¿Ok? En la medida que yo vaya aceptando esas palabras, o bien esas ofensas, o bien ese maltrato, o bien lo que yo haya vivido, que me llevó a tener esta herida emocional, en la medida que yo vaya creyendo que es así, voy a seguir con esta herida. Y la herida va a durar lo que usted decida que dure. Hay personas que mueren con estas heridas, porque el ego, que es un punto que más adelante tocaré más profundo, el ego es uno de nuestros peores enemigos en este tema. Porque el ego te va a decir muy claramente, no señor, usted que tiene que estar perdonando a esta persona que le hizo tanto daño. No, no, ese es su lugar. Y empieza don ego a funcionar, ¿verdad? De la forma más sutil, porque muchas veces nos agarramos a don ego tan fuerte que definitivamente nos comportamos como él dice. Entonces somos súper serias y súper engreídas cuando nos topamos con esta persona o con estas personas y no los hablamos y entonces mantenemos una posición de mucho orgullo y de mucha, digo yo, sacan hasta más, estiran más el cuello y todo. ¿Qué pasa acá? El ego nos está llevando a una posición como la máscara, como el maquillar estas heridas. No nos está llevando a nada sano, todo lo contrario, nos está llevando a una posición totalmente egocéntrica, totalmente imparcial,
¿Por qué? Porque me voy solo a mi lado y pobrecita yo fui la ofendida. Yo más bien, ellos tienen que darme a mí perdón, pedirme perdón. Porque yo fui la ofendida, yo fui la víctima, yo fui la pobrecita. Y muchas veces nos protegemos, chicas, en esa actitud de pobrecita. A mí fue la que me maltrataron, a mí fue la que me sacaron a patadas de ese lugar. Y si podemos, ponemos un poquito más de condimento para que entonces la persona diga, ay, sí, qué terrible, qué pecado, ¿cómo te hicieron eso? ¿Ok? Entonces, don Ego, porfa, tratemos de decirle, don Ego, no venga, no, chao, chao, no le abramos la puerta, don Ego, cuando hablamos de sanar heridas, sobre todo de hace mucho tiempo, ¿ok? Y con personas que queremos mucho. Entonces les hablaba de concientización, aceptación. Y aquí hay algo que a muchos nos dificulta mucho. Se los decía al inicio, que es cuando nos enfrentamos al dolor. Cuando nos enfrentamos al dolor, yo he encontrado en estos años de experiencia laboral, he encontrado posiciones de posiciones. He encontrado esa actitud, más que todo, de negación. No quiero sentir dolor. Y de hecho he tenido casos en los cuales me han dicho, vea, esta va a ser mi última sesión porque no aguanto que usted me toque este tema y porque me generan mucho dolor. Y chicos y chicas, aquí les traigo una noticia un poco difícil, pero no imposible de trabajar. ¿Cuál es? Que hay que enfrentar el dolor. Hay que tocar esa médula, hay que tocar esos puntos que me generaron ese dolor para yo entonces haber caído en esa herida, haber abierto esa herida y haberla tenido tan abierta. Voy de nuevo con el ejemplo de que si la herida fuera en la piel, si yo llego con una herida al hospital toda infectada, chicas, el doctor me va a decir, ay, mi chiquita, pobrecita, venga y le paso un pañito suavecito. No, no, no. El doctor va a agarrar esa piel y esa herida y mejor ni les cuento, hasta con cepillo. Y va a empezar, no es cuento, a cepillar esa piel, a quitarme todo lo malo, todo lo que se está, por así decirlo, dañando en la piel y me va a dejar eso en carne viva. A nivel emocional, necesitamos tocar ese punto que duele, aunque abra muchas puertas a otros dolores más, ¿ok? Pero es necesario para poder limpiar desde la raíz, para poder sanar desde la raíz, porque si no, entonces sanamos muy superficial, sanamos, como decimos, en un engaño más bien. ¿Y qué pasa? La raíz quedó infectada, quedó llena de dolor, cargada de dolor todavía. Entonces, nada podemos generar más que tocar esa raíz. Y esa raíz muchas veces duele, en la mayoría de casos. Pero como les digo también a muchos pacientes o personas con las que trabajo, que es necesario hacerlo. Y va a doler un rato, sí, pero mañana se va a sentir muy diferente. Mañana se va a sentir hasta una gran descarga, una gran liberación, porque ese dolor generaba mucha presión en mi ser, en mi alma como persona. Entonces, además de concientización, aceptación, tocar la médula donde duele, el punto medular del dolor, de ese episodio, de ese momento tan fuerte o tan duro que se vivió y que generó esa herida. ¿Okay? Y esto nos va a ayudar no solo a mí en lo personal, en lo interno, sino también para el trato con los demás. Es increíble, chicas, es increíble la forma en cómo cambia hasta la forma de ver, la perspectiva cambia. Cuando ya yo empiezo a sanar mis heridas, me siento más
más, ¿cómo se dirá? Más floja, más, es una sensación muy, muy placentera, muy, eh, pues que invito de verdad a que lo lleven a cabo, a que lo realicen. Y creo que más de uno ha tenido tal vez la experiencia de tener esa sensación de liberación totalmente, ¿verdad? Ok, se habla también de que tenemos todo el permiso, todo el derecho de enojarnos. Claro, somos seres humanos. Tenemos todo el derecho de llorar también. Muchas veces la gente me dice que no le gusta, que prefieren enojarse que llorar. Recordemos que el llanto también es una forma de expresión, una forma de liberación. Y como ser humano tenemos todo el derecho de manifestarlo, de hacerlo. Entonces, ante un proceso para sanar una herida, es importante tomar estas expresiones. Claro, me puedo enojar y con toda la razón del mundo puedo sentir enojo, pero está en mi responsabilidad de que ese enojo no se traslade ni se traspase a otros niveles. Está en mi responsabilidad de que ese enojo llegue a un nivel y de ahí más bien venga hacia abajo, ¿verdad? O sea, se vaya deshaciendo, ¿ok? Recordemos que somos seres humanos con emociones al rojo vivo, emociones al flor de piel, ¿verdad? Y, y tenemos múltiples formas de expresión también, de actuarlos y por ende todo el derecho de hacer las cosas. Ahora bien, que este permiso a esta expresión no me lleve a mí a una culpabilidad, porque entonces me enojé o porque lloré o porque me permití sentir ante esta herida, híjole, soy mala persona. No, cuidado ahí. He encontrado también muchas personas que sienten culpabilidad por el simple hecho de trabajar una herida o por el simple hecho de sanar una herida. Darles un ejemplo. Recuerdo un caso de una señora que ella vivía resentidísima con su papá y por ende no lograba establecer relaciones serias y perdurables con parejas. Entonces, esta persona, profundizando en todo el periodo terapéutico, logramos dar que ella era tal el grado de resentimiento para con el padre que habían varias heridas que nunca se trabajaron porque mejor taparlas, ¿verdad? Que salieron a la luz 30, 40 años después y le ayudaron casualmente a buscar ese equilibrio, a buscar esa paz. Y resolvió parte de su, por así decirlo, de su problemática para con las relaciones con hombres, con parejas. Hoy por hoy está casada y ya lleva varios años de estar casada con una pareja. No le ha sido fácil, obviamente, pero entendió que mucho de lo que ella vivió le generó una herida y ella, como mecanismo de defensa, creyó que lo que hizo era lo mejor y duró 30, 40 años con esa forma y más bien generó impedimentos que gracias a Dios se dio cuenta en el camino y los trabajó y los enfrentó. Y hoy por hoy ella pues lo describe como una de sus mejores experiencias de vida, a pesar de que fue una situación muy fuerte con su papá y que eso trasladó en todo su desenlace, ¿verdad?, de vivencias con demás relaciones, parte arrastró, por así decirlo, parte de esa herida y la mantenía viva prácticamente en su hoy. Y es lo que yo les digo, que tratemos de que esto no nos afecte en nuestro diario vivir. ¿Ok? Entonces, tratemos de que esa autoculpa, por favor, eliminémosla. Tratemos de que no nos llegue a esos niveles. Y si llegan esa sensación de culpabilidad, chicas, evaluemos, valoremos, busquemos a ver dónde anda la situación para trabajarla.
recordemos que siempre hay personas disponibles de confianza. Puede hacer esto una amiga, puede hacer esto un familiar, puede hacer esto un compañero de trabajo, compañera de trabajo, puede hacer esto el pastor, puede hacer esto tantas personas que muchas veces nosotros mismos dentro del mismo cuadro de negación no encontramos a nadie, nadie es de confianza ahora, porque también me ha pasado escuchar eso, no, es que yo no tengo a nadie de confianza. Y le digo, raro, ¿usted no tiene relación con sus amigas? Sí, claro, tengo 2 buenas amigas. Y yo, ok, y no hay confianza ahí. Es que yo prefiero que no. Bueno. ¿Y en su familia? No, con nadie. No, es que yo no tengo con quién confiar. Entonces, mucho cuidado porque también mucho de mi creencia, ¿verdad? O mi limitante, de mi limitación me lleva a creer que no tengo a nadie de confianza y sí existen personas de confiar. Sí existen personas que le pueden orientar, le pueden guiar bastante, pero hay que buscarlas, hay que abrir esa mente, hay que abrir esas emociones y tener en cuenta que todos somos seres humanos y todos pasamos por cosas difíciles, ¿verdad? Ok. Todo esto nos va a llevar a una transformación. Y esa transformación es casualmente la que viene a brindarnos esta aceptación, esta concientización, y se va a volver esto como una cadena, como un ciclo, ¿ok? Entonces, en la medida que yo concientizo, acepto, voy transformando, y en la medida que voy transformando, voy aceptando, voy concientizando y se vuelve como un ciclo, ¿ok? Como les decía, bueno, importantísimo que don Ego no me toque la puerta, porfa, en este trance, ¿verdad? Porque sí, el ego es muy jodido, muy dañino, diría yo. Y eso de que, por ejemplo, nos enseñan desde pequeños, ¿verdad? De que no nos tenemos que dejar de nadie. Sí, está bien, no nos tenemos que dejar de nadie. Sí, es cierto. Nadie tiene por qué el derecho de venirme a insultar, ni nadie tiene por qué el derecho de venirme a maltratar, ni física, ni psicológica, ni nada. ¿Ok? Pero es ahí también donde está mi limitante. ¿Qué tanto yo le permito, por ejemplo, a mi pareja que me limite o que me agreda y le pido a mi hijo que me respete? O sea, ahí hay una incongruencia bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, cuando mi hijo crezca, no me asusto si viene y me trata igual que su papá me trataba, o me sigue tratando. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él entendió, que así se trataba a la mamá. Entonces, ahí también eso es importantísimo tomar en cuenta, ¿verdad? Dentro de todo este proceso, que los límites son fundamentales para casualmente trabajar y no llegar a tener esa cantidad de heridas abiertas. ¿Ok? Enfrentar un cambio es importantísimo. ¿Por qué? Porque si realmente yo quiero trabajar esta herida, ¿ok? Si yo realmente quiero sanar esta herida, tengo que cambiar. Y muchas veces ese cambio no va solo en la parte de mi contexto, o sea, en la parte externa, lo que me rodea. ¿Qué les digo? Que, por ejemplo, yo pongo el límite para con José y entonces José ya no me maltrata. Ok, está bien, perfecto. Pero yo tengo que cambiar también. No solo se trata de la otra parte, yo también tengo que cambiar. ¿Y en qué sentido? En mi forma de entender, en mi forma de pensamiento, y en mi forma de actuar. Si yo soy la que provoco a que José me trate de esa forma, ¿eh? Está la cosa jodida. ¿Por qué? Porque yo provoco. Entonces ahí es donde se habla también que hay una parte necesaria de cambio. Y ese cambio, la mayoría de veces, es autocambio. O sea, soy yo la que tengo que cambiar. Vamos de nuevo. El ser humano muchas veces no acepta sus propios errores. Por eso es tan importante eh, que una tercera persona totalmente neutra a mi vida
me diga o me ayude a ver muchas veces las situaciones con las que yo estoy desarrollándome como persona. Porque en particular o en mi soledad, en mi profundidad, yo no voy muchas veces a aceptar un 100% de mis errores. Aceptaré unos. Ay, sí, claro, fui muy grosera, por darles un ejemplo. Fui muy directa, qué torta, seguro se resintieron conmigo. Eh, Esos tal vez que sean así superficiales, esos sí los podemos reconocer, esos errores, pero hay errores más profundos, chicas, que ya tocan más el ego, que ya tocan más mi estructura como persona, que no lo reconocemos muchas veces. Entonces, por eso es tan importante que una persona neutral totalmente sea bastante objetiva y nos haga ver nuestros propios errores. ¿Para qué? Para casualmente ir cambiando todo esos aspectos que nos van llevando y nos van haciendo como cuando no nos lavamos los dientes, por ejemplo. Nos van haciendo un sarro en la parte emocional, un sarro que, chicas, es muy delicado y muy pequeñito y tal vez no lo vemos hoy, no lo vemos mañana, no lo vemos en un mes, no lo vemos en 2 meses, pero lo vemos en años. Y cuando nos damos cuenta de qué pasó aquí, ¿verdad? Entonces, importantísimo que, que ese cambio nos lleve a valorar también qué tanto nos estamos llenando de sarro, ¿verdad? Y tenemos que limpiarnos y limpiarnos. Y una forma de limpiarnos es votando, es hablando, es buscando con esa persona de confianza, sacar. Puede hacer que no necesariamente tengan que decirme algo, sino nada más que me escuchen y yo saco y yo saco y yo saco. Esa es la forma de limpiar el sarro en la parte emocional, ¿ok? Muchas veces también observamos que uno se apega a ciertas heridas, más cuando se tratan de papá o mamá o de hermanos. Se ha encontrado que por el apego, por el lazo que los une, ¿verdad? El lazo emotivo que los une, hay un apego más fuerte. Entonces, esas heridas son sumamente, por así llamarlas, de mayor peso, de mayor profundidad. Lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá, o lo que me hizo mi mamá, o lo que me hizo mi papá, marcan mucho la diferencia en mi vida. Entonces, también parte de este ciclo que les decía, aceptación, concientización y transformación, entrar en estas heridas que son profundas y son mucho más dolorosas cuando vienen de papá o cuando vienen de mamá o de algún hermano con el cual haya mucha identificación, ¿verdad? Porque muchas veces son tantos hermanos que sí, se llevan súper bien y todo, pero no hay esa unión tan cercana, ¿verdad? Hay relaciones en que sí, hay de hermandad que son uña y carne y inseparables y pasa algo y eso deja una gran herida. Como les decía, enfrentar el cambio, en esto es importantísimo. No puedo decir, no quiero cambio. No, yo me quedo sin cambio. De ahí, chicas, el ponernos en una posición de no querer cambiar es como no avanzar en la vida. Y lo rico suena totalmente incongruente, pero lo rico de vivir una sanación en heridas emocionales es casualmente el crecimiento que me lleva a esta experiencia. Y la única forma de yo crecer como persona es enfrentándome al cambio. Así de sencillo. Es como que nos pasaran a nosotras de colones a dólares. Habría un cambio que tal vez a muchos se les va a hacer muy fácil y que tal vez a muchos nada les costaría y eso no es nada. Habrán otras personas que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué enredo? ¿Y cómo es esto? Dios mío, ¿cómo pago? ¿Y qué hago? Okay. Así en la parte emocional también nos vemos afectados, nos vemos limitados muchas veces porque no conocemos nuestra capacidad como personas íntegras, como seres humanos, no conocemos nuestra profundidad, nuestras fortalezas ante situaciones adversas
que tenemos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo conocemos, chicas? Nada más enfrentándolo. Ni modo. No queda otra. Qué rico sería decirle, Diosito, quítame este momento ya, y ¡plum! Y me transporta a la playa, y con un granizado, y con brisa, y con una silla, y yo viendo el atardecer, y ya no tengo problema alguno. Cuando tal vez estaba discutiendo muy fuertemente con mi pareja, y fuertemente en el sentido de que hasta ofensas habían de por medio. Híjole, y ya pasó. Wow, qué diferente sería todo esto, ¿no? Y creo que nadie aprendería y nadie valoraría realmente lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener y ser sobre todo como personas en esta sociedad y en este planeta. Aquí una de las claves, chicas, en esto de cerrando heridas, definitivamente es dejar el pasado atrás. El pasado es bien claro. El pasado ya pasó. Y lo que pasó, pasó. Así de fácil. Así de sencillo y así de directo. El problema está en mí si yo traigo el pasado a mi presente, porque mi presente es hoy. El problema está en mí si yo digo, claro, por eso a mí me va mal con los hombres, porque yo nunca perdoné a mi papá, porque yo siempre tuve problemas con mi papá, porque yo siempre peleaba con mi papá. ¿Qué estoy haciendo? Trayendo el pasado a mi presente. Yo no puedo sanar una herida emocional si yo no dejo el pasado donde tiene que estar, allá. Bien largo, porque ya pasó. Yo nada gano con eso. Si yo sigo insistiendo en que, claro, por eso tiene este muchacho ese carácter, porque salió igual al abuelito. Ay, 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 qué torta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Comparándolo con el pasado. Resulta ser que el abuelito ya murió. Y casi, y el chiquillo medio lo conoció. Pero siempre ha crecido oyendo eso. Es que claro, es que vos sos igual a tu abuelo. O todavía vayámonos a alguien más cercano, vos sos igual a tu papá. Y resulta que el papá era bien tortero. ¿Cómo puede crearse esta cabecita de este muchacho, crecer creyéndose igual o parecidísimo a esa persona que hizo tanto daño? Va a repetir las mismas conductas, puede llegar a repetir las mismas conductas por el simple hecho de que vamos de nuevo, vivimos del pasado y no vivimos del hoy, del presente. Y resulta ser que hoy tuvimos un día lindísimo. Y resulta ser que hoy tuvimos, nos fue súper bien en el trabajo y nos fue súper bien con mi familia y nos fue súper bien, hasta unos zapatos me pude comprar. Y me siento feliz porque, bueno, me llegó platita, pero no me va a alcanzar para todo lo que quería, pero por lo menos me alcanzó para algo. Gracias, Señor. Tengo comidita, salud. Wow, ahora con esto del tema de la pandemia y todo esto. Tengo salud, mi familia está con salud. Ah, pero me encanta meter el pasado. Entonces digo, ay, es que yo si hubiera dicho esto eh, con mi papá, entonces todo sería tan diferente. Y darle con el pasado. Definitivamente, chicas, así no se sanan las heridas. Más bien, es una forma de mantenerlas bien, bien abiertas y acá, y constantemente estarlas viendo, estarlas viendo, estarlas viendo. Dicen que una forma para liberarnos de ese pasado es aceptándolo. Y esta palabra yo creo que es clave en todo esto de las heridas. Es aceptando lo que vivimos. Que tuve un papá tuerto, renco, jodido, sin dedos, tartamudo, o una mamá, vagabunda, pasiva. Esa fue lo que me tocó vivir. Y eso tengo que aceptarlo.
Mi mamá me cuenta una historia, ella fue maestra, y me cuenta una historia muy interesante fue maestra en Limón, y le tocaba el sector público de la provincia de Limón. Y en una de sus alumnas le decía, es que niña, vieras qué linda es mi mamá. Mi mamá, por ahí de las 7 de la noche, 8 de la noche, se pone una ropa tan linda. Y dice mi mamá que la alumna llegaba y le hablaba bellezas de su mamá. Niña, vieras qué rico perfume usa mi mamá. Ella siempre antes de salir en la noche se perfuma bien bastante. Vieras qué rico huele mi mamá. Y otro día, niña, vieras qué lindo se maquilla mi mamá. Mi mamá usa unos maquillajes lindísimos. Y ya la última, una parte de la historia. Niña, vieras qué lindos tacones usa mi mamá. Era la mamá. Independientemente de lo que se dedicaba esta señora, era la mamá de esta personita. Claro, la sociedad en ese sentido pues juzga mucho, ¿verdad? Y critica y señala mucho. Pero esa personita amaba a esa señora. Y esa señora tenía sus razones de trabajar en la noche en donde trabajaba. Aquí la aceptación es importantísima. Y en la medida que yo acepte mi pasado, en la medida que yo acepte mi historia, yo voy aceptando y voy sanando esas heridas. Si no acepto mi pasado, si no acepto mi historia, si no acepto que mi mamá trabajaba en la noche, se ponía los tacones y mi mamá se pintaba lindísimo y usaba unos vestidos lindísimos y cortísimos, entonces estoy mal. Y quien está luchando en contra de la realidad soy yo. ¿Quién está en el no contexto? ¿Quién está desubicado? Yo. Entonces, alerta ante esas posiciones, ¿verdad? De contrariedad, alerta ante esas ideas irracionales también, alerta de traer lo que ya pasó, lo que ya dije a hoy, porque no, de nada nos va a servir ese material. Todo lo contrario, nos va a contaminar nuestra estabilidad emocional, nos va a destruir obstruir nuestro proceso de avanzar. Y en este plano emocionalmente, ni qué decirlo, nos va a entorpecer más ese crecimiento personal. Porque yo sé que todas en el fondo y todo ser humano en el fondo desea crecer, desea aprender, desea ser mejor persona, claro. Aunque digan, no, yo no creo en eso. Como me decía una persona, yo no creo en los psicólogos. Eso sí, eso es un cartón que les regalan en las universidades. Y yo por dentro nada más escuchaba. Y yo un cartón que yo duré casi 5 años estudiando. Y yo, pucha, qué cartón más difícil, les cuento. Y yo, bueno, está bien, cada quien tiene un concepto de las cosas y en ese sentido, pues no lo acepté, perdón, lo respeté, pero no le acepté su comentario. Obviamente no discutí ni nada por el respecto. ¿Qué era? Muy sencillo. Cuando yo empecé a hilar, y les cuento, este era mi hermano, hacía muchísimos años él me decía eso. Yo empecé a hilar y yo decía, claro, muy sencillo, porque él tiene esa posición, porque sabe que nosotros prácticamente los desmantelamos, damos en lo que les duele, y mi hermano en ese sentido no le gusta sentir dolor. Entonces, por eso los psicólogos no sirven. Por eso esa profesión, les regalan el título. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ok, así es el ser humano, chicas. Es interesantísimo y es lindísimo. Entonces les decía que para esta liberación, para lograr esta sanación, tenemos que quitarnos esa culpa. Tenemos que quitarnos ese resentimiento y entrar en lo que casualmente me contó Dunia que ya habían trabajado, lo que era el perdón y perdonar. Es fundamental, es
es clave en todo este proceso. Nada hacemos si trabajamos esa herida y no perdonamos. Nada hacemos si supuestamente trabajando las heridas me sigue el resentimiento ahí. Nada logramos si yo me topo a esa persona y mejor cruzo de acera porque de ahí viene esa persona, quiere decir que no trabajé, no sané nada. El que yo me tope con esa persona no significa que va a volver a pasar lo que viví tan fuerte. No, señoras. Todo lo contrario, vamos más bien a demostrarme de lo que estoy hecha, de la fuerza interna que tengo. Y no es que voy a volver a ser íntima amiga o tener una relación con esa persona que me hizo tanto daño. No, no, no. Tan sencillo le voy a mostrar que estoy entera, que estoy viva y que gracias a Dios lo que viví no me está llevando al pasado, no me está llevando a una limitante, todo lo contrario. Y ojalá que me vea sonriente y ojalá que me vea feliz. Pero no, ojo, no con esa máscara de felicidad, ¿verdad? No, 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 no. Real, una felicidad real, una sensación real, un equilibrio real. ¿Ok? Hay puntos claves dentro de esto de sanar heridas. No sé si hay algunas preguntitas ahí de por medio, Dunia. No, ahorita nada más Fabiola nos comenta que hay que soltar las cosas, aprender a perdonar, porque al final somos nosotros quienes nos lastimamos. Sí, definitivamente. Y como he escuchado más de una persona, amargada, he escuchado últimamente, ay, es que qué amargada. Y figúrense que hablando de esto un poco, y muchas personas cuando no logran este perdón, cuando no logran esta liberación, cuando no logran esta sanación, eh, se vuelven como que se encierran en un capullo. Y bueno, popularmente hay gente que le llama amargados. Yo les llamaría más bien personas que no han aprendido a sanar, personas que no han aprendido a perdonar, personas que no han aprendido a ver que existe una forma de liberar esa sensación tan agobiante, tan fuerte que gobierna mi comportamiento, que gobierna mi conducta, que gobierna mi forma de expresar y muchas veces hasta de actuar. Entonces, yo, bueno, como les repito, la gente lo llama amargado, yo lo llamaría una persona dañada, una persona que vivió encima de ese, de ese odio, que vivió encima de esa tristeza, que vivió encima de ese resentimiento y lo puso prácticamente como en el centro de la mesa y nunca lo trabajó y ahí lo dejó. Entonces, de ahí, obviamente, todos los días ese centro de mesa lo ve y lo ve y lo ve y lo ve. Y entonces, en lugar de perdonar, en lugar de buscar sanación, de ahí se alimenta de estarlo viendo, ¿verdad? Así es, Entonces, Gloria. Hay dime. hay dos preguntas. Ajá. Luis nos dice, yo quisiera saber cómo, me imagino es cómo hace para cerrar cerrar esas heridas. ¿O qué tratamiento? Porque yo tengo 9 meses y no he podido. Esa es una. Y la otra es, Yesenia nos dice, he ido perdonando y dejando atrás, tratando de dejar atrás, pero he estado muy sensible, por nada lloro. ¿Qué hacer? Ok. ¿Cómo cerrar esto? ¿Cómo ir cerrando? Hay que cumplir estos pasos, chicas. El de aceptación, concientización, transformación. El de eliminar culpas, el de eliminar resentimientos para volver y casualmente llegar a esta sanación. Hay palabras claves, casualmente a las que iba a ir ahora. Eh,
que, que, que son importantes en este proceso. Y es muy relativo. Yo no les puedo dar como una receta para hacer un queque así de paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. No, esto es muy relativo. Esto lleva, dependiendo de cómo yo evolucione, dependiendo cómo yo vaya esforzándome en todo este proceso de sanación, van a salir cosas también de las cuales muchas veces no voy a poder yo sola. Entonces voy a necesitar de algún, ya sea profesional, de alguna persona que tenga conocimiento, sea alguna guía, pastor, un coach, un psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía hace un rato, no nos damos cuenta en qué momento me perdí en el camino o en qué momento no estoy aceptando o asimilando un error que sí cometo, pero yo no lo veo como error. ¿Por qué? Porque es algo tan natural en mí que ya yo no lo veo como error. ¿Ok? Entonces, ahí no hay una estructura tan establecida que yo les pueda dar como para que la sigan. Sin embargo, toda esta entrega de conceptos, como por ejemplo la aceptación, la concientización, la transformación, la no culpa, la liberación, el trabajar resentimientos para llegar a un perdón, todo esto son claves para este proceso. Entonces, en la medida que ustedes vayan cumpliendo una aceptación, una concientización, una no culpa, un trabajar el perdón, eliminar resentimiento, ustedes van a ir llegando casualmente a esta sanación y van a ir logrando gradualmente ir sintiendo, porque esto se siente, esto es una experiencia muy íntima con mi yo. Y un día de tantos ustedes van a decir, mira, aquel tema ya no lo recuerdo tanto, ¿qué es esto? Aquel tema de aquella persona ya no viven tan presentes en mí, ¿qué será? Muy sencillo, que llegamos a un punto en que estamos sanando, en que sanamos. He tenido la experiencia de trabajar con chicas abusadas sexualmente y esto es traumante, ¿ok? Esto es un acto en el cual queda en la vida de ellas como un acto de trauma. Y he tenido el caso de estar con chicas que dicen, gracias Señor por esta experiencia de vida que me diste. Gracias Señor porque de esta experiencia soy quien soy. Y soy una buena persona que quiere esto. Vean, yo les voy a ser muy sincera. Cuando yo escuché esto de dos chicas, yo me quedé con la boca abierta. Porque en mi cabeza no existía el que una persona abusada sexualmente llegara a decir gracias por esta experiencia. Porque yo me decía, quién va a decir gracias por una experiencia de ese tipo? Dios mío, no. Pero estas chicas aprendieron, aceptaron, concientizaron, transformaron, se liberaron de culpa, de resentimiento, perdonaron y son libres hoy por hoy. Y doy testimonio de estas chicas, son unas chicas súper admirables, súper campeonas, porque, como les repito, un abuso sexual es algo traumante, algo que se dice teóricamente que es vivir con una herida para el resto de su vida. Y estas chicas dan más bien, gracias Señor por darme una prueba de este nivel. Wow, o sea, humildad. Sinceramente, mis honores, mis respetos, porque me imagino que no debe ser fácil sobrellevar y sobrevivir y exactamente ser sobrevivientes de un evento tan rudo a ese nivel, ¿verdad? Entonces, volviendo a estas personitas que nos ponían estas dos preguntas,
A la chica que llora y que tiene meses de estar en este proceso, chicas, hay gente que dura años. No nos asustemos tampoco en el tiempo, ¿ok? Lo importante es que yo esté consciente de que yo lo voy haciendo. Y el llanto es una forma de liberación, es una forma de votar, es una forma de expresión, ¿ok? No nos asustemos de que yo cada vez que me acuerdo lloro. Eso quiere decir que no es sanado. Recuerdo que una de estas chicas de abuso sexual decía, yo me di cuenta cuando yo sané, porque alguien le preguntó cómo logró sanar esta historia. Y ella dijo, yo me di cuenta que yo logré sanar y perdonar cuando dejé de llorar, cuando dejé ese nudo y esa apretazón de pecho que me generaba la historia, mi historia. Puede hacer que cuando dejemos de llorar y cuando veamos más bien que esta experiencia que me generó esta herida emocional, y yo la vea transformada en eso, en una experiencia más, en algo que me hizo crecer como persona. Y ese sea tal vez el momento en que yo diga, pucha, lo sané, de verdad que sané eso. Y más bien me vuelva una persona que ayude a otras que están pasando por o empezando a pasar por, y ya yo pasé así a añales por esa etapa. Entonces más bien me transformo en guía, me transformo en apoyo, me transformo en una persona, porque ¿qué más persona que pueda ayudar a otra habiendo estado en esos zapatos, habiendo vivido lo mismo? ¿Ok? Entonces, al rato Diosito quiere de nosotros que sanemos muchas cosas y ayudemos a los demás a sanar lo que ya yo sané, ser una guía, ser un apoyo, ¿verdad? Entonces, no se asusten si lloramos y si lloramos constantemente y cada vez que me recuerdo de este evento que me llevó a esta herida emocional. Ok, les decía que hay claves para lograr esta liberación emocional. Hablábamos de la aceptación, de la concientización, transformación, no culpa, ¿verdad? Liberación, perdonar, liberar esos resentimientos. Y también hablamos del dolor, ¿ok? Démonos chance al dolor. Definitivamente hay que sentirlo. Y hay que, si es necesario, tocar y meter profundo para limpiar esa raíz. Y ese dolor va a ser más fuerte, sí, pero va a ser un momento, chicas, porque la sanación luego va a ser lo mejor de lo mejor y va a valer la pena haber sentido ese dolor de nuevo. Entonces, ¿y cómo? Muy sencillo, hablándolo. Eso es tocar el dolor. Tocar el dolor es decir lo que me duele. Voy de nuevo a alguien de confianza, a alguien con el cual yo pueda abrirme. Y sé que lo mío va a estar guardado y que va a estar bien respetado, que no se van a ni burlar, ni lo van a usar en mi contra en un futuro, no. Es decirlo, pero muchas personas les da miedo, que eso es otro obstáculo en el proceso de una sanación de las heridas. El miedo nos come, el miedo nos limita, el miedo nos paraliza. ¿Y qué pasa con ese miedo? Que no nos deja solucionar, que no nos deja sanar y que no nos deja casualmente liberar todo eso que nos pesa conforme los años. De hecho, por ahí yo escuchaba que el miedo es el peor limitante del ser humano y paso a creerlo. He tenido ocasiones donde he escuchado que por miedo no han hecho cosas, que por miedo yo no sabía que eso era tan fácil, entonces por miedo yo no fui, yo no saqué una carrera profesional o en la universidad, o yo no fui al colegio, por miedo.
Y luego llega un momento dado en que se arrepienten porque no lo hizo, porque no lo cometió, no lo llevó a cabo por miedo. Entonces, eliminemos ese miedo de nuestras mentes. No es fácil, pero sí es posible. Les decía que el dolor no lo podemos esconder en ningún lado. Podemos taparlo, podemos maquillarlo, podemos ponerle una máscara al dolor, sí. Pero esconderlo, el dolor va a estar ahí. Está en mí quererlo trabajar, está en mí definitivamente sacarlo y desecharlo y eliminarlo. Pero si yo lo pongo y le pongo mascaritas y le pongo colores y le pongo tipos de papeles, obviamente no voy a lograr sacar ese miedo. Y esto nos va a llevar a una serie de emociones increíbles, a enojo, a llanto, a temores, claro, a desvelos, hasta transformar muchas veces nuestra conducta. Cuando tal vez era muy risueña, ahora ando muy poco risueña. Cuando tal vez era muy alegre, ahora ando muy seria. ¿Por qué? Porque todo esto son una serie de emociones que se salen a la luz. ¿Ok? Pero también van definiendo mucho lo que es casualmente este camino a la sanación. Ok. Otro punto clave en este proceso es aprender a ser comprensivo, no con los demás. Primero conmigo, a comprenderme yo, a entenderme yo, a entender por qué me enojo, por qué amanecí brava, a entender por qué una palabra de mi papá me enoja todavía, o bien un acto que hizo mi mamá me enoja todavía. ¿Por qué me enoja? Cuestionármelo. ¿Qué es lo que me genera este enojo? ¿Por qué yo llego a tal grado de que me enojo si yo no soy la que lo estoy haciendo? Y el darnos cuenta o descubrir esta respuesta puede llevarnos casualmente a la sanación, al camino de la sanación. Exactamente. Como dice ahí una chica, comprensiva conmigo misma, correcto. Aprender a conocernos, aprender a saber que eso no me gusta y que eso sí me gusta. Aprender a decir no, aprender a decir sí, porque también pasamos a todo lo contrario. El ser humano es de muchos polos. A veces se va tan al extremo que es radicalmente no, o a veces se va tan al extremo que es radicalmente sí. Entonces pasa en esa brinca. Y ser comprensivo con uno mismo es una forma de conocernos, de saber quiénes somos, cómo somos. Otro punto clave dentro de este caminar es el no ir en contra de la marea. Perdón, el ir en contra de la marea. Más bien. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué gano yo nadando en contra de la marea? Yo, si nado en contra de la marea, puede que llegue y me canse. ¿Qué gano yo ir en contra de lo que viví? ¿Qué gano yo en decir, no, yo no fui? No, esa persona que me hirió, sí, me hirieron, pero esa persona no es nada mío. Al final de cuentas no es nada mío. Pero resulta ser, ¿qué gano con esa posición? Y resulta ser que sí es algo suyo. Familiar, consanguíneamente tal vez no. Pero a nivel laboral es compañero de trabajo y se ven todos los días. Entonces sí es algo suyo, es un compañero de trabajo. Entonces no gano nada ir en contra de la marea. O sea, no gano nada en ocultar o ir en contra de lo que viví que me afectó. Ahí lo que entraría es una pura evasión y vamos de nuevo, y en esconder mi situación real y dejarla ahí media tapada, media escondida, porque en algún momento dado de mi vida sale. Porque chicos, de que sale en cualquier momento de la vida, sale las situaciones
o las heridas. Eso es muy cierto. Ok. Como lo decía, importante punto clave, sanar la raíz, definitivamente. Yo nada gano, yo nada gano definitivamente con que tocar la parte superficial. Yo necesito tocar raíz. Yo nada gano con sembrar un pedacito de una hoja que me gustó de una flor lindísima. No, yo necesito raíz de esa flor. Y la raíz la encuentro en el tallo. Porque al final yo quiero el producto de la flor. ¿Y cómo lo gano? Sembrando el tallo, la flor no. Entonces yo necesito ir al trasfondo de la situación, de la herida, de la situación que viví, para así entonces dar con ella y definitivamente trabajar a profundidad. Y como les decía, dejar a don Ego totalmente aparte. Muchas veces lo ponemos en situaciones como este tipo, en primera plana, y nada nos lleva al ego, a nada, todo lo contrario, nos lleva a mantenernos en la misma posición. Prácticamente, chicas, el tema da para hablar de mucho, es un temazo, como dije, y es muy amplio, muy bello realmente, y es importante que cumplamos este rol, aceptación, concientización, transformación, para entonces poder llegar a sanar cosas que de verdad nos pesan, nos van pesando. Ahorita ustedes no lo sentirán o no lo ven acá, ¿verdad? Pero conforme los años llegan, conforme los años van avanzando, esas heridas van pesando. Entonces las invito hoy de todo corazón a trabajarlas, a enfrentarlas, a lucharlas, porque yo sé que todas las que están aquí son unas excelentes luchadoras de vida y en experiencia propia, se los digo, sí se puede. Pero eso sí está en uno, ¿verdad? Está en querer. Y recordemos que querer es poder. Así que las invito a cerrar heridas, a sanar heridas. Y para mí es un placer volver a compartir con ustedes una noche más. Siempre me parece un momento muy rico para todos.